No sé si, doctor, sigue siendo columnista del diario El Comercio usted o ya no. Sí, pero es eso mientras sea presidente del Partido Socialista. Ah, ya. Cuando termine mi periodo voy a volver. Muy bien, porque eso está en sus descripciones. Doctor, vamos a esta noche a hacer un análisis de la realidad política, de lo que hoy está viviendo el país y qué pasará con las nuevas elecciones que se nos viene para el próximo año. Doctor. Muy buenas noches. Las crisis son malas consejeras y el Ecuador desde el año 2015 está sufriendo una crisis muy profunda, una crisis que por desgracia no nos abandona y que se ha complicado con la presencia de la pandemia. En algunos otros países la pandemia les ha traído dificultades muy grandes, pero nosotros ya con la recesión económica teníamos una situación compleja, difícil, un decrecimiento, desempleo, y esto se acentúa con los cierres de los establecimientos, con la pérdida del trabajo, con esta debacle económica que está sufriendo el país. Y en medio de esto tenemos que hacer elecciones, con varias circunstancias. Primero, la gente tiene muy poco interés, efectivamente, por las candidaturas. Vive el día a día, vive la situación inmediata, no tiene mayor interés y algún rato tendrá que definirse, desde luego, pero eso todavía no ha sucedido. En segundo lugar, hay una situación también muy grave y es que la corrupción continúa en el país. Nosotros creíamos que habiendo abandonado Correa el poder, que fue el momento más escandaloso de corrupción en el país, esta se hubiera detenido. Efectivamente, se dieron ciertos pasos, sobre todo cuando comenzó el Consejo de Participación Ciudadana interino, dirigido por Julio César Trujillo, se dieron ciertos pasos, pero lo que es desgraciadamente una situación es que con la pandemia, incluso en la esfera de salud, se han descubierto graves problemas de mal manejo que hacen pensar que la corrupción no nos ha abandonado, que continúa. Pero lo que es más importante, a mi juicio, y más grave, hay una dispersión electoral muy grande en el país. Como nunca, un cifra récord de candidatos, de binomios, incluso 2 candidatos que todavía no terminan de decidir si van o no van, cuando las elecciones ya están a puertas. Y entonces, pues, en esta situación de desinterés, de corrupción y de dispersión política, las elecciones se vuelven más complicadas. Y el compromiso de quienes quieren participar en política es todavía mayor, porque tienen que encontrar fórmulas de convencer a la gente, de darle a la gente la seguridad de que votando por determinados planteamientos, por determinadas alternativas, las cosas van a cambiar. Y las cosas tienen que cambiar cuando en realidad comience a superarse esta crisis, que será larga, cuando comience a entenderse que la corrupción está siendo vencida, que el dinero robado se está recobrando y que además se van en el país dando consensos para una serie de cosas. No podemos tener 17, 20 posiciones políticas sobre asuntos que son básicos en el Ecuador. Por ejemplo, no podemos tener sino una sola política sobre el seguro social. Hay que salvar al IES, hay que mantenerlo en el espacio público, hay que hacer que vuelva a ser de los afiliados. Y esa propuesta obviamente contrasta notoriamente con la propuesta del señor Lasso, por ejemplo, que quiere privatizar el seguro. 2 plebiscitos ha habido en este país y el pueblo le ha dicho no a la privatización. Y la derecha vuelve a plantear la privatización del seguro como salida, sabiendo que eso es una estafa. El seguro tiene que ser manejado con honradez. ¿Cómo vamos a entregarlo otra vez a los correístas del seguro después de lo que hicieron? La gente tiene que entender que el seguro social tiene que ser salvado por gente honrada, por gente que ha enfrentado la corrupción, para poner un ejemplo. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que nuestro candidato César Montúfar está planteando es precisamente que el seguro tiene que ser profundamente reorganizado, tiene que pasar a manos genuinas de sus dueños, de los afiliados, de los jubilados. Tienen que tener en el gobierno participación los empresarios, desde luego, y el gobierno también, pero fundamentalmente no debe ser la caja chica del gobierno de turno, tiene que ser el seguro una institución de los afiliados que sirve a los afiliados. Ese es un tema fundamental. Y si en eso no nos ponemos de acuerdo, por más que hayan
20 candidatos. Si este punto no lo tenemos claro, no vamos a separar el país, porque el seguro comenzará a componerse no cuando se vote en las elecciones, sino cuando venga un nuevo gobierno y lo replantee. Ahora, la situación es bastante complicada, doctor, porque hoy ya que estamos en campaña, todo el mundo se alinea en contra del gobierno y en contra de sus propuestas que estaban a punto de ser aprobadas. Esto de la privatización, la venta del Banco del Pacífico, en todas estas cosas que se suponía que todos estaban de acuerdo, social cristianos estaban de acuerdo, creo, estaban varias líneas políticas alineadas con con estos temas, y ahora resulta que muchos de los que antes apoyaban y respaldaban estas tesis, hoy están... le comento, el día de ayer hablábamos con Jaime Neboda, así mismo en una entrevista, y él nos decía que él tampoco está de acuerdo en las privatizaciones. Entonces, este es un discurso que la derecha ecuatoriana lo está acomodando para recabar, para pedir votos, para decir, nosotros estamos en la línea correcta, pero ¿qué pasa con eso, doctor Enrique? Bueno, Nebot no está de candidato, y el candidato, Lasso, sigue sosteniendo que hay que privatizar el seguro. Y si gana, el que va a ganar es Lasso, de manera que hay que creer que él intentará privatizar el seguro, y por eso personalmente yo creo que hay que cerrar el paso a la derecha, porque la derecha en el continente ha depredado la seguridad social. En Chile, que era el gran modelo, ahí lo que tienen es una estafa nacional y un problema gravísimo que vuelve a quedar en manos del Estado. Pero en cuanto a la privatización del banco, nosotros hemos propuesto que el banco pase a ser el banco que es jurídicamente privado, pero la mayoría de las acciones la tiene el sector público. El Banco del Pacífico tiene que ser el banco de los promotores, tiene que ser el banco de los que quieren salir adelante con nuevos créditos, con nuevas expectativas después de la pospandemia. Y en ese sentido, ¿para qué privatizar el banco vendiéndolo a precio de gallina muerta al propio señor Lasso a través de testaferros, cuando tenemos la posibilidad real de hacer del banco una posibilidad, un instrumento para los emprendedores? El Banco del Pacífico tiene que ser el banco de los emprendedores, y en ese sentido pues hay que defender la posibilidad de que el Banco del Pacífico siga cumpliendo sus funciones. No es un mal negocio para el Estado, el Estado no lo subsidia, el Estado recibe ganancias de ese banco. Ahora que las ganancias tienen que multiplicarse y llegar a sectores más amplios, a los sectores de la población que mejor pagan. La gran experiencia del Banco de Fomento es que los principales deudores son los grandes empresarios. Los pequeños son los que mejor pagan. Ahora, claro, hay dificultades por la pandemia. Pero estamos hablando solo de dos temas. Un tema que hay que enfrentar con toda claridad y con toda frontalidad es la educación. En la práctica, 1/3 de los estudiantes de este país se han quedado al margen de la educación porque no tienen mínima conectividad. ¿Cómo puede ser que en una familia de 5 personas se pretenda que las clases se den por celular, con lo que eso cuesta, con un celular para todos? ¿A qué horas los niños pueden tener la capacidad de acceder a los medios digitales? Y con el costo del Internet, la promesa que está haciendo nuestra fórmula, la de César Montúfar y la de nuestros candidatos, y especialmente nuestra candidata a la Asamblea Nacional que le acompaña a Fernando Villavicencio, Rocío Yepes, una dirigente estudiantil de 23 años, está diciendo una tablet para cada estudiante ecuatoriano. Eso no es demagogia, es posible. En vez de gastar 4 o 5 años seguidos en textos escolares, se compra una tablet armada en el Ecuador, comprada para ser armada en el Ecuador, para dar trabajo a los ecuatorianos. Una tablet para cada estudiante e internet gratis. Que no se puede, claro que se pudo. Tabaré Vázquez, el presidente socialista de Uruguay, hizo eso, y ahora Uruguay es el país de América Latina que mejor ha enfrentado la pandemia, porque los niños tienen cada cual su tablet para poder conectarse con el profesor, para poder seguir ahí los textos escolares que están en la tablet, para ir a internet, para investigar, incluso para jugar. De manera que esa es otra propuesta seria, importante, una tablet para cada estudiante ecuatoriano en el curso de 2 años. Eso, por ejemplo, eso no solucionaría todo el problema de la educación ecuatoriana, pero sería un paso definitivo para dar conectividad a los alumnos.
para que no tengamos ahora a la gente botada sin la posibilidad de hacer nada. Eso es uno de los... La gente de cierto nivel económico, como quiera, tiene 1 o 2 computadoras en casa, pueden pagar a los colegios las cantidades que están exigiendo ahora por tipo de educación a distancia, pero el fisco, que mantiene la mayor parte del sistema educativo, no tiene esos recursos y no ha encontrado, este gobierno ha sido absolutamente nulo para encontrar una solución sobre esto. Ya han tenido más de 6, 8 meses para hacerlo y seguimos en cero. Hay que tomar una iniciativa fuerte en el campo de la salud, desde luego también. Y eso implica, obviamente, pues el contar con gente seria en la salud y ver que la gente quiere protegerse, quiere encontrar la fórmula de tener seguridad, pero al mismo tiempo comenzar a trabajar. Y esas 2 cosas se pueden hacer con voluntad y con disciplina del país, pero también con una orientación del gobierno que sea capaz de enfrentar con liderazgo la pandemia. La campaña de vacunación va a ser complicadísima. Hay que preguntar a los médicos que se han dedicado al tema salud pública. No es solamente cuestión de comprar las vacunas. Ahora estábamos viendo que para mantener a esas vacunas a una temperatura de, creo que 80 grados bajo cero, para que puedan ser efectivas y para entregar las dosis que son necesarias, se necesita equipo y personal. Hay que comenzar a preparar al personal, hay que comenzar a comprar el equipo. Parece que la Pfizer va a vender todo el equipo con las vacunas. Pero todo eso hay que organizarse y saber que además esto no va a ser de un día para otro. El gobierno tiene que garantizar una prelación en el uso de vacunas. No el que más plata tiene o el que puede comprarla en el sector privado, sino el que tiene más riesgo. Los que están en los servicios de salud, los que están en la seguridad pública, los mayores de 70, 75 años, etcétera. Hay que establecer una prelación en cómo se va a administrar la vacuna. Y eso requiere un gobierno organizado, un gobierno con autoridad, que es el que vamos a elegir precisamente en febrero. Doctor, este es un grave problema. Bueno, tras palos cuernos, creo que es el refrán que se dice. Ecuador con esta grave crisis económica, grave crisis moral, la corrupción encima de eso, nos viene la pandemia, todo, como usted lo ha manifestado hace un momento, toda esta olla de grillos que se ha destapado de gente que primero es insensible en medio de la mortandad de la población ecuatoriana, pretendían hacer su agosto o hacer su dinero. ¿Qué pasa y cómo vamos a solucionar este problema de la corrupción, doctor? Ese es básicamente, a mi criterio, no sé si usted comparte conmigo, pero esa es la base del cambio que se tiene que hacer en el país. Erradicar la corrupción, porque de nada sirve. Plata que viene, plata que se roba. Recursos que vienen, recursos que se pierden, palanqueos, buscando a sus amigos, el caso hospitales, el caso de los asambleístas con sus cuotas de poder. Entonces, en sí, el problema más grave que tiene hoy por hoy el país es la corrupción. Los candidatos de la Alianza 1751, usted como coordinador nacional, entiendo que es, ¿qué es lo que están proponiendo para primero erradicar la corrupción en el país? Bueno, ese es el tema central de esta campaña, que después de la vida de la gente y después del trabajo de la gente, que son los problemas fundamentales del país, la vida y el trabajo de la gente, viene el problema precisamente de combatir la corrupción. De nada nos serviría hacer inversiones millonarias si eso se va precisamente a manos de los corruptos, que después no devuelven nunca la plata. Efectivamente, por eso es el plan anticorrupción que se ha presentado, que consta precisamente en el documento de presentación de la campaña. Que yo conozca, el único binomio que ha presentado un plan escrito en un libro de 120 páginas de cómo se va a enfrentar el plan de gobierno es el binomio César Montúfar, Julio Villacreces. Ese librito lo tengo a la mano, perdón, un ratito.
Vamos a continuar, estamos hasta que el doctor Enrique ubique su libro y nos explique de qué se trata la propuesta de la Alianza 1751. Vamos a ver si este es que podemos continuar con este diálogo. Son las 19:48. Estamos ante esta importante entrevista con el doctor Enrique Ayala Mora. Ya lo tiene en sus manos, doctor. Gracias por la gentil espera. Este es el plan que se ha presentado y que efectivamente contiene 10 propuestas desarrolladas aquí en 120 páginas sobre cómo se puede transformar el Ecuador. Y una de ellas, una de las centrales, es combatir la corrupción. Pero claro, ahora todo el mundo habla de combatir la corrupción. Lo importante es quién tiene autoridad moral para hacerlo, quién tiene experiencia para hacerlo. Y es clarísimo que César Montúfar desde hace 15 años ha estado luchando contra la corrupción que se dio en el caso de Correa. Pero lo hizo antes. Él fue una de las personas que más luchó contra la Pichicorte. Él luchó en tiempos de Lucio Gutiérrez contra la intervención en la función judicial. Es decir, él tiene 25 años de su vida como académico y como político destinado a combatir la corrupción. Él precisamente produjo un libro muy importante que se llama Las reglas del silencio, que es precisamente cómo se reguló o se sobrereguló a los medios de comunicación en un momento dado. Él ha luchado por la libertad de expresión en este país. Es decir, para luchar contra la corrupción no se necesita solamente decir, sino dar pruebas de que se lo ha hecho en la vida. Y César Montúfar lo mandó preso a Glass. Eso está claro que hay que plantearlo. Glass fue un candidato de Correa, ejerció la vicepresidencia, que desde antes se sabía tenía una grave implicación con la corrupción. Y las pruebas no vinieron de aquí, vinieron de los fiscales internacionales, que con nombre y apellido establecieron que había recibido dinero de la Odebrecht, él a través de su tío. Bueno, César Montúfar fue el acusador. Pero también nuestro candidato es Fernando Villavicencio, un periodista que durante muchos años, desde antes del correísmo, está ya dedicado a eso, a ejercer el periodismo de denuncia. Y a él se debe el haber develado el arroz verde, a él se debe el que se hayan publicitado algunos de los casos de los hospitales y desde luego los grandes negociados de las refinerías. Entonces, pues las personas a quienes hemos puesto a encabezar esta lucha precisamente son personas que han comprobado que tienen la experiencia para combatir la corrupción, que no están haciéndolo ahora solamente porque a la gente le gusta. Por otra parte, creo que también somos la única candidatura que ha organizado una misión que va a visitar una buena cantidad de provincias, entre ellos la provincia de Bolívar, que se llama Mujeres por la Honestidad. La alianza se llama precisamente Honestidad. Aquí está el nombre de la alianza del Partido Socialista, la lista 17, y de Concertación, lista 51. Pues Mujeres por la Honestidad son un grupo de personas encabezadas por nuestra candidata al Parlamento andino, Cira Fernández, y por la primera suplente a la Asamblea Nacional, Rocío Yepes, van a visitar el país haciendo una propuesta de cómo las mujeres tienen un espacio en la lucha contra la corrupción. La han tenido en el pasado, lo tienen ahora y lo deben tener todavía más importante hacia el futuro. Es decir, nosotros estamos dotados para eso y además hemos electo candidatos, hemos escogido candidatos serios. Gente como Mario Silva, por ejemplo, nuestro candidato en la provincia de ustedes, un hombre que ha dedicado su vida al servicio de la ciudadanía, que incluso fue acusado infamemente de una irregularidad y que logró que todas las instancias del Estado, la Contraloría, la Fiscalía, lo exoneraran inmediatamente porque fue una acusación falsa, lo levantó más su imagen, porque mientras él estaba siendo acusado, estaba dedicado a hacer misiones de visita a los barrios marginales, a los cantones, y yo estoy seguro de que como él tenemos otros. Hay varios médicos que están de candidatos en las listas 1751. También en Loja tenemos un candidato médico, en Guayas tenemos en uno de los distritos un candidato médico. En fin, nosotros hemos visto que el gobierno tiene que cumplir no solamente desde el Ejecutivo, desde las direcciones más altas del régimen, tiene que renovar también las representaciones de provincias. Yo, como los bolivarenses, vengo de una provincia pequeña, yo soy imbabureño, ¿no? Y a veces da pena que nuestros representantes provinciales ni suenan ni truenan.
Cuando aparecen es porque hay un escándalo, nunca se destacan. Nosotros tenemos que nombrar a gente que nos haga sentir que estamos bien representados en el Congreso Nacional, en donde se ganen respeto, consideración, admiración de sus colegas. Y eso, claro, se da con integridad, pero también con conocimiento, con solvencia. Enfrentar la crisis sanitaria supone tener gentes que han manejado el problema de la salud pública. No se puede improvisar. Y entonces ahí tenemos precisamente que pensar que todos estos problemas que se nos vienen juntos, precisamente tras cuernos palos, van a tener que enfrentarse en conjunto. También la economía. Hay que enfrentar el tema económico con seriedad, no cargarle a la mayoría del país beneficiando a sectores muy limitados, como ha sucedido con las políticas de este gobierno. Este gobierno perdonó el pago de impuesto a la renta a sectores muy poderosos de la población, pero sí del país, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se ha cargado contra los sectores más débiles. Eso es contraproducente, porque a la larga detiene el crecimiento productivo, detiene el trabajo de las personas, detiene que la gente común y corriente, las clases medias, los sectores populares puedan efectivamente poner en marcha el aparato productivo, la economía nacional. Ahora, doctor, este es un tema de lo que estábamos hablando hace un momento, del tema que usted abordó y que era motivo de nuestro diálogo hace un momento. ¿Qué pasa con esa línea delgada que divide al combatir a la corrupción y hacer lo que le pasó al doctor Mario Silva, que siendo uno de los candidatos más posibles de llegar a ser asambleísta, fue atacado de todo lado para acusarlo falsamente de varias cosas, fue sacado de su cargo, que lo venía desempeñando con gran probidad, con mucha honestidad, que lo hizo de la mejor manera. Ese hilo que divide el combate a la corrupción y la persecución, ¿cómo se lo puede controlar? Que eso es fundamental, doctor. Abriendo la verdad ante la opinión pública. No quiero hablar de casos personales, también los he sufrido, pero no viene al caso. Lo que sí he visto yo es que varias gentes que en este país han sido injustamente acusadas, como el propio Julio César Trujillo. Él lo acusaron de que en la Comisión Anticorrupción había sido parcial, que había estado favoreciendo en determinados intereses. Y realmente él, con su conducta absolutamente rectilínea, lo que hizo es demostrarle al país lo contrario. Y cuando murió, recibió el homenaje nacional que no había recibido nadie en muchísimos años, porque la gente le creyó. Yo creo que con Mario Silva y con otras personas que en el país han sufrido lo mismo, sucede cosa igual. Al principio sufre la familia, se hacen escándalos, la gente recoge a veces calumnias infundadas, pero el momento en que se aclaran las cosas, uno dice, bueno, en este país sí hay gente honrada. Yo creo que una de las cosas que tenemos que decir es que cuando nos dicen, es que en el Ecuador siempre habrá corrupción. Bueno, es verdad. Yo soy historiador y acabo de publicar un libro con las mentiras y las medias verdades de la historia nacional. Y ahí está metido claro los temas de corrupción. Desde el principio hubo corrupción, pero también desde el principio hubo gente que combatió la corrupción, gente honrada. Entonces lo que hay que contar es con que aunque haya corrupción, aunque eso sea un mal inevitable, hay siempre que tener gente honrada que la combate, que la denuncia y que la vence. La corrupción ha sido vencida en algunos lugares. Fíjense ustedes, un tema tan delicado como el tema de los hospitales en Manabí. Un escándalo, entregados ahí sí a los asambleístas como cuota, entregados a los bucaranes. Y al final, no, el resultado fue que quedó transparente el asunto. La Comisión Anticorrupción de Manabí, que hizo la denuncia, no, ha recibido el aplauso público, pese a que les dijeron horrores a los miembros de la Comisión Anticorrupción de Manabí, porque hicieron la denuncia. Ahora mismo, en estas horas, ¿no?, vamos a ver otro escándalo que me parece que va a salir a la luz con fuerza, ¿no? Se vendió en $30 millones, 30 millones de dólares a unos anónimos chinos el Hotel Quito, uno de los símbolos de la modernidad de Quito. El Seguro Social lo vendió, perdiendo una cantidad de plata y sobre todo entregando un terreno inmenso
es el parqueadero en donde se piensa construir un edificio de no sé cuántos pisos. Bueno, ese acto de corrupción, en donde se ha comprobado las coimas, en donde se ha comprobado que bajaron el precio para venderlo como si fuera gallina muerta, va a saltar. Y ahí hay una serie de gente honrada que se ha jugado, que al principio fue acusada y que ahora se ha jugado y que va a sacar adelante esa denuncia, porque el Hotel Quito no pueden robarse unos chinos en complicidad con un exfuncionario del Seguro Social que ahora está gozando de vacaciones porque a su esposa, el señor presidente de la República, le nombró embajadora. No, estas cosas no van a continuar. Yo creo que lo que mejor cabe en este país es que las cuestiones se transparenten. La gente honrada no debe tener miedo de la transparencia ni de la verdad. Al final la verdad brilla y eso es muy importante, ¿no? Doctor, yo creo que ahí está la solución. Ok, doctor, lamentablemente su inconveniente de movilización nos quitó casi media hora de esta importante entrevista. Ya estamos por concluir, mejor dicho, ya el noticiero está en su minuto final. Pero yo quiero primero comprometerle, doctor, para hacer un análisis más profundo de lo que está pasando en el país, ver qué pasa. Hay gente que dice que las ideologías ya se han muerto, que ahora es otro tipo de pensamiento. Muchos sostenemos que las ideologías siguen vigentes y estarán vigentes. Finalmente, doctor, un mensaje a los oyentes de Radio Espacio que son en varias provincias del país, por internet nos están escuchando en todo el mundo, y su comprometimiento para poder dialogar en otra ocasión, ya una hora completa. Y poder con mucho gusto. Adelante, doctor. Sí, con mucho gusto, porque este día pasó una cosa rarísima que ya casi no pasa, y es que se me bajó una llanta en el camino a casa, y obviamente como teníamos el compromiso de hacerlo por Zoom, tenía que llegar a la computadora, pero queda el compromiso en primer lugar. Y luego un mensaje a la gente. La cosa es durísima, la cosa es gravísima, la situación del Ecuador es imposible de ser ocultada, pero también una invitación y una esperanza. Si la gente honrada no toma en serio, si la gente honrada no ve, no lee, no se informa quién puede ser su... Yo ni siquiera les digo voten por mi candidato, voten por quien les garantiza que lo que ofrece va a cumplir y que tenga una vida honrada por atrás, que no vengan a hablarnos de la corrupción, los principales ladrones del país, por favor. ¿Cómo puede ser eso? Yo soy optimista de que la gente en el país, los mayores, la gente que ya estamos en la tercera edad y los más jóvenes, como mis alumnos, como mis hijos, como mis nietos, ellos van a darle al país esperanza. Y la esperanza se tiene cuando hay voluntad de hacerlo. Que este año, que el nuevo año nos traiga la voluntad de cambiar el país. Sí se puede cambiar el país y sobre todo se puede hacerlo con honradez, con imaginación, con mucho sentido de consecuencia con la gran mayoría de los ecuatorianos. Es decir, seamos optimistas. El Ecuador ha salido de durísimos momentos en su historia, eso lo digo como profesional. Este es un durísimo momento, pero vamos a salir adelante. Y para eso se necesita que los ecuatorianos, que las ecuatorianas arrimen el hombro, que no crean que la política es cosa de corruptos, de desocupados o de gente que quiere engañar a otra gente. La política es cosa seria. Y la política es para que la gente honrada participe y para que la gente honrada gane. Y con ellos ganaremos todos. Gracias, mi querido Germán. Mi doctor, antes de finalizar, está escuchándonos los médicos de la Brigada Médica del doctor Mario Silva y le envían un caluroso saludo. Dice que están regresando de Echandía, creo que algo así están diciendo. Hay un saludito para la gente del doctor Mario Silva para terminar la entrevista, doctor. Muy bien, pues yo les voy a dar una receta a los médicos. Doble pájaro azul y van a ver que con bastante alcohol no les ataca la pandemia, pero sobre todo la voluntad y el cariño que tienen para con la gente, que se ha demostrado en la práctica, les va a proteger de cualquier mal. Y por último, que si tienen algún problema, se hagan pegar una buena soplada, que también es bueno para estas circunstancias. Bueno, el doctor Enrique Ayala Mora ha estado con nosotros. De todo corazón a esas brigadas. Son un ejemplo en todo el país. Nos han pedido, como ya conocen los dirigentes, nos han pedido el modelo para aplicarla al menos en 7 provincias y vamos a comenzar el día 15 de diciembre el modelo de las brigadas de Bolívar en 7 provincias del país.
El modelo de brigadas del doctor Mario Silva. En buena hora, yo creo. Mario Sí. Silva, así es. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Enrique Ayala Buenas Mora. noches. Historiador, político, académico, hemos tenido el gusto de compartir.